Hola, hola, hola y bienvenidos a esta masterclass sobre el proceso de doblaje de voces. Mi nombre es Ivana Ochoa, yo les voy a estar hablando sobre cómo es este proceso. Quiero transmitirles un big picture de lo que es el proceso de doblaje de voces. Hago doblaje desde los 16 años de edad. Para mí el doblaje es todo, es lo que mi imaginación quiere que sea. Lo moldea como plastilina y se divierte dándole formas mientras juega a escapar de la realidad. Es eso, darle vida hoy a un hada, mañana quizás a una malvada villana, y al final la emoción a la palabra siguiente es mayor a la anterior. Soy conocida por ser la voz de Flora, el hada de la naturaleza, en Las Wings para Nickelodeon, Scarlett en Drama Total para Cartoon Network, Tutti de los Padrinos Mágicos, la película, para Nickelodeon, Cerecita en Rosita Fresita, entre muchísimos otros personajes. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Comenzamos por definir qué es el doblaje, solo porque, bueno, es lo que se tiene que hacer. Yo sé que muchos ya saben, pero así comienzan todos los libros del colegio, la universidad, los libros de texto. Así que el doblaje consiste básicamente en sustituir la banda sonora de un texto audiovisual por otra banda sonora. De forma general podríamos decir que el doblaje es un proceso complejo que se caracteriza por la necesidad de sincronía entre las voces de los dobladores y las imágenes del texto audiovisual. Sin embargo, este sincronismo afecta no solo a la relación que existe entre la palabra y la imagen, sino también al contenido del texto traducido y a la interpretación de los dobladores. Punto número 1. Historia del doblaje de voces. El origen del doblaje de voces es tan antiguo que su procedencia se registra mucho antes del cine. Se utilizaba de manera recreativa en presentaciones teatrales como Las sombras chinescas o en los shows de títeres, donde los que manejaban dichos muñecos también prestaban su voz para ser creíbles y dar un toque extra de realismo a la historia. Pero la realidad es que el primer medio de difusión que adoptó esta técnica fue la industria cinematográfica. Así que el primer film 100% hablado fue Luces de Nueva York, producido en 1929. Ante esta innovación, los estudios productores de Europa y América comenzaron la producción de películas habladas, lo cual llevó a una complicación: el idioma de los films, los cuales no podían ser distribuidos a países que hablaran distintas lenguas. En el cine mudo se traducían los carteles a todos los idiomas y listo, pero en el cine sonoro el subtitulaje no resultó satisfactorio. Por eso se pensó en la solución de filmar a los mismos actores hablando en idiomas diferentes o con actores de diferentes partes del mundo en los mismos escenarios. Pero el gasto era demasiado y los resultados no eran los mejores. Se dice que la solución a este problema la dio Jacob Carroll, que en 1930 inventó un sistema de grabación que permitía sincronizar los movimientos de los labios de un actor en un film con el de otro que se encontraba en el estudio de grabación. Este sería el nacimiento de la técnica conocida como doblaje. En un principio, esto se grababa en unos discos, lo cual ocasionaba dificultades para la sincronización de la voz y el movimiento, porque todos los actores de doblaje tenían que estar en la misma sala de grabación y al mismo tiempo colocar la voz sobre los films originales. Pero Eugene Lauste demostró que el sonido se podía incorporar en la película en una banda sonora paralela y contigua a la banda de imágenes, todo en el mismo soporte. A partir de allí, pudo descomponerse la banda de sonido en sus tres componentes fundamentales, que son diálogos, música y efectos sonoros, que, mediante la operación de mezcla, se fundían en la banda sonora definitiva. Punto número 2. Tipos de sincronismo. Se pueden distinguir entre los siguientes tipos de sincronismo. El primero, el sincronismo de contenido, trata todos aquellos problemas de la congruencia entre la nueva versión del texto y el argumento original de la película. Y esta responsabilidad la lleva el traductor. El siguiente es el sincronismo visual, que en líneas generales engloba los problemas de la armonía entre lo que son los movimientos articulados del habla visible y los sonidos que se oyen. Es lo que muchos actores entienden cuando hablan de sincronización. Sería una tarea de ajustar. Esto lo lleva a cabo el actor o actriz de doblaje. Y bueno, es un poco complicado de hacer. Al doblar, la misión es tratar de que ese trabajo que ha realizado el traductor
se encaje perfectamente en esas articulaciones visuales que salen en la pantalla. Ese es el trabajo del actor de doblaje. Y el último es el sincronismo de caracterización, que es la armonía entre la voz del actor que dobla y el aspecto y la gesticulación del actor o actriz. Aquí el responsable principal es el director de doblaje, que lleva a cabo el casting y se encarga de que la voz original y la voz del actor de doblaje tengan esa similitud, ese parecido y que encaje bien en armonía en lo que sería el trabajo final. En realidad, estos tres tipos de sincronismo se corresponden con tres de las fases del proceso de doblaje y estas pueden variar según los países, incluso según las distintas empresas de doblaje o tipo de idiosincrasia que se ha manejado en la industria. Punto número 2. Tipos de sincronismo. Se pueden distinguir entre los siguientes tipos de sincronismo. El primero, el sincronismo de contenido, trata todos aquellos problemas de la congruencia entre la nueva versión del texto y el argumento original de la película. Y esta responsabilidad la lleva el traductor. El siguiente es el sincronismo visual, que en líneas generales engloba los problemas de la armonía entre lo que son los movimientos articulados del habla visible y los sonidos que se oyen. Es lo que muchos actores entienden cuando hablan de sincronización. Sería una tarea de ajustar. Esto lo lleva a cabo el actor o actriz de doblaje. Y bueno, es un poco complicado de hacer. Al doblar la misión es tratar de que ese trabajo que ha realizado el traductor se encaje perfectamente en esas articulaciones visuales que salen en la pantalla. Ese es el trabajo del actor de doblaje. Y el último es el sincronismo de caracterización, que es la armonía entre la voz del actor que dobla y el aspecto y la gesticulación del actor o actriz. Aquí el responsable principal es el director de doblaje, que lleva a cabo el casting y se encarga de que la voz original y la voz del actor de doblaje tengan esa similitud, ese parecido y que encaje bien en armonía en lo que sería el trabajo final. En realidad, estos tres tipos de sincronismo se corresponden con tres de las fases del proceso de doblaje y estas pueden variar según los países, incluso según las distintas empresas de doblaje o tipo de idiosincrasia que se ha manejado en la industria. Punto número 3. La traducción. Es una de las partes más importantes del proceso de doblaje. El trabajo del traductor no es simplemente traducir un texto y ya. También debe compaginarlo con las imágenes que salen en la película o serie y cómo influyen estas palabras con aspectos lingüísticos. Su trabajo es hacer que este texto sea lo más entendible y universal posible. Eso quiere decir que va a evitar usar palabras que no se entiendan en varios países de Latinoamérica como palabras muy regionalistas. Su misión es hacer este texto lo más homogéneo y universal posible. Muchos se preguntarán por qué la traducción de los títulos de películas a veces no coincide con el original, y esto es básicamente por motivos comerciales y empresariales. La traducción del título depende del departamento de marketing, no del traductor de la película. La imagen es fundamental a la hora de traducir el guión, y esta no se puede contradecir con el texto. La convivencia de texto, imagen, música y efectos necesita de sincronización de todo este metalenguaje, por lo cual el texto del guión debe ajustarse al máximo a todo lo que sucede en la película, para así poder transmitir de forma eficaz la obra concebida por el autor. Se puede decir que la traducción del guión va más allá del texto, es una obra colectiva que no acaba hasta el final del proceso. Tanto los lingüistas como los ajustadores, actores y técnicos de sonido son responsables de la traducción de la obra. Tenemos que valorar el proceso en su totalidad. Todo elemento que distorsione el carácter original de la obra es ruido y puede ser producido en cualquier etapa del proceso. La traducción es un proceso de sustitución de elementos tanto verbales como no verbales que no concluye hasta que la obra audiovisual es exhibida. El resultado de la traducción debe parecer al producto original. Habrá sincronía visual y concordancia entre lo que escuchamos y lo que vemos. Ese es el objetivo.
Una vez que el guión de la película o serie está en manos del traductor, él visiona la película, la ve, la revisa y tiene que tener muy en cuenta que el proceso de traducción también tiene que incluir todo título, cartel, texto escrito o imágenes de televisión que aparece para que también puedan ser leídos por los actores de doblaje. También debe incluir palabras como gesto, entre paréntesis, en una línea u otra, en donde lo amerita, para que el actor de doblaje esté pendiente en que allí tiene que incluir algún gesto. Usualmente no ponen aquí el personaje grita o aquí el personaje está haciendo una expresión de esfuerzo, sino que colocan la palabra gesto para que quede ya a discreción del actor de doblaje hacer ese sonido para poder completar el sentido de esa parte de la película o serie. Importante también mencionar que todo guión tiene indicado el minuto y segundo exacto en que esa frase debe ser dicha, y van a ver cómo al principio de cada frase en cualquier guión está un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Este es el espacio en donde tú tienes como actor de doblaje que colocar esa frase en sincronía con el personaje que estás doblando. Este tiempo de referencia escrito en el guión no significa que debe ser perfecto. Siempre tienes que tener los ojos en la pantalla para ver que la boca del personaje vaya en concordancia con tu texto y que sea verídico ese tiempo que está en el guión. Hay personas que se guían por él más que por la pantalla y en verdad aquí el resultado debe ser que quede en sincro. Para que exista sincronización labial entre lo que se escucha y lo que se ve que hacen y dicen los actores, se ajusta el texto cuando sea necesario. Esto se supone que es un trabajo de la traducción, ver que todas las palabras o las palabras que él seleccione para la traducción se ajusten en tiempo y en lip sync, es decir, en el movimiento labial que hace el personaje original, pero cuando no es así es trabajo del actor de doblaje y director ver qué palabra se ajusta mejor a este movimiento labial. Con respecto a esto, el actor de doblaje también tiene la responsabilidad de hacer toda la caracterización a la hora de doblar. Es un trabajo de actuación, por decirlo así. Es decir, tiene que haber armonía entre la voz del actor y la voz del actor original. Y congruencia en el contenido, es decir, los gestos que haga el actor original tienen que ser bien representados, las expresiones, la interpretación. Cuando te dice un director, dame más interpretación, mira, esto no lo dice así, dilo distinto, eso todo es un trabajo de congruencia entre la versión original y la que tiene que ser originada en ese estudio de doblaje. Por supuesto, también tiene que existir esa sincronía visual, así que el actor de doblaje también tiene que estar muy pendiente de que el lip sync esté correcto y que haya concordancia entre los movimientos del habla del actor con el sonido que está él originando con su voz en el doblaje. ¿Recuerdan que les hablé de que los guiones tenían entre paréntesis la palabra gesto o risa para determinar que el actor de doblaje debe incluir algún sonido en específico en algunos espacios? Pues esto también es trabajo del traductor o ajustador. Los más comunes que pueden encontrar en un guión son los siguientes. Les voy a colocar una foto para que lo vean y les comento. El slash significa que hay una pausa en el discurso de un personaje y está delimitada en un máximo de 5 segundos o un poco menos, siempre tomando en cuenta el sincro. El doble slash es una pausa más larga producida durante el discurso de un personaje. Entre paréntesis, la palabra gesto o la letra G, que corresponde a un gesto sonoro de un personaje, que puede corresponder a una respiración audible, un gruñido, un estornudo o cualquier otro sonido. Entre paréntesis R o la palabra ríe, pues esto es lógico lo que significa. Entre paréntesis, la palabra off significa que el diálogo que se tiene que leer no se encuentra en el plano de la imagen, es decir, el personaje al que estás interpretando no sale él no sale presente en esa toma, está en off, es decir, no se ve. Y si aparece el on, entre paréntesis, el diálogo se encuentra en el plano de la imagen, es decir, tu personaje está saliendo en pantalla y tú tienes que estar más pendiente aún del sincro, de que tu trabajo como actor de doblaje pues encaje lo que tengas que decir con el personaje. Entre paréntesis, llora, el personaje que estás interpretando llora.
Entre paréntesis, la palabra tap significa que el personaje tiene algo que le tapa la boca, como una máscara, un pañuelo o un casco. Y es trabajo del actor de doblaje hacer que eso sea así, poniéndose la mano en la boca, por ejemplo. También hay una que se ve menos frecuente, que es la SS, entre paréntesis, que equivale a sin sonido e indica que el personaje mueve la boca pero no se oye nada. En todo caso, no todos los guiones son iguales y es trabajo del actor de doblaje estar muy pendiente de la pantalla y meterse en la escena para que si no sale, por ejemplo, esa palabra de risa o no sale la de gesto o no sale la de off y on, porque no siempre pasa, tú sepas en dónde estás parado y qué debes hacer. Punto número 4, dirección y producción. El estudio contrata a un director de doblaje y se encarga, de que sea una persona con experiencia y el que considera más idóneo según el tipo de obra que se tenga que doblar. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades de este director? Básicamente es visionar previamente la obra, comprenderla en su totalidad y sobre todo también entender qué es lo que quiere el cliente. Es el encargado de proponer a los actores y actrices más adecuados para los papeles, es decir, realizar todo lo que es el levantamiento del casting, planifica con producción el contenido del trabajo y la duración del mismo y, por supuesto, y una de sus funciones más importantes, es que te va a dirigir a ti, actor de doblaje, artísticamente en la sala de grabación a lo que se refiere a la actuación, la interpretación y todos los demás aspectos que involucra el doblaje de voces. Pues esta persona es el que debe velar por la calidad de la obra. Ya verán que el mejor director es el que sabe de actuación e interpretación, el que tiene muy buen ojo y oído, porque a la vez tiene que utilizar ambas para determinar que la obra se está llevando bien, pero sobre todo es muy buen comunicador, porque te tiene que transmitir todas esas indicaciones a lo largo del proceso de doblaje para que tú puedas comprenderlas de la mejor manera y puedas dar un buen resultado. Así que tú, futuro actor o actriz de doblaje, recuerda que también tienes que saber escuchar y seguir indicaciones. Al final, lo que todos quieren es que se llegue a un buen trabajo final. Por eso nunca te atemorices o pienses que lo estás haciendo mal. Todas las indicaciones son para mejorar. Recuerda que esta es una persona que está viendo desde afuera, de cabina, cómo va quedando todo. Y al final es alguien que tiene mucha experiencia y te ayuda a percibir cómo puedes mejorar esa entonación, ese acento, esa interpretación aquí y allá. Y tienes que prestarle mucha atención y no sentirte juzgado ni intimidado. Todos están allí para hacer un buen trabajo. Mi mejor consejo en este aspecto es que si te topas con un director que se pone muy terco con las indicaciones y se exalta un poco, gracias a Dios a mí nunca me ha pasado, pero si te llega a pasar, pues mi mayor recomendación es que respires hondo y siempre te muestres dispuesto a hacer un mejor trabajo y seguir esa indicación con mucha humildad en pro de lo que es ese producto final en el que están trabajando. El departamento de producción o los que se encarguen de producción, pues es el que tiene también un peso grande en lo que son las fases del proceso de doblaje. Pues es el departamento que se encarga de recibir el guión, contratar al traductor, seleccionar al director, que en algunos estudios es freelance, en otros no. Todo esto va a variar un poquito de cómo se lleve a cabo la industria. Este departamento también se encarga de que todo funcione de forma cohesionada entre todos los componentes del equipo, la empresa y sobre todo el trato con el cliente. Ajá, ¿y quién es el cliente, Iván, en todo esto? Pues el cliente es cualquier figura dueña de ese material audiovisual, que puede ser una productora cinematográfica, una productora de series, un estudio de animación, una empresa desarrolladora de videojuegos, una productora de novelas y hasta un canal de YouTube puede ser un cliente. Y punto número 5, doblaje en sala versus doblaje en casa. Cha, cha, cha. La grabación de voces tiene lugar en una sala o estudio de grabación y esta se trata de una habitación completamente insonorizada donde hay una pantalla para proyectar la imagen de la película, film, comiquita, caricatura, animación, lo que sea que vayas a doblar. Delante de ti vas a encontrar un atril
sí, de esos que los músicos ponen partituras, pero en lugar de estas vas a encontrar un guión o libreto. Incluso en un estudio llegué a utilizar una tableta donde estaba el guión y esto fue muy interesante porque claro, estaban tratando de evitar el sonido del pasar las páginas que se cuela a veces entre la grabación y esto fue bastante innovador. Un poco más arriba vas a ver un micrófono espectacular, hermoso, precioso, de $1000 para arriba. Y depende del estudio, te vas a colocar parado frente a él o sentado. Contigua a esta sala de grabación se comunica por una ventana la cabina de proyección, donde está el técnico de audio que maneja el software de grabación, Pro Tools, Logic Pro, entre otros. Y en esta misma sala es en donde se encuentra también el director dándote todas las indicaciones y tú los vas a estar escuchando por los audífonos. Por estos mismos audífonos también estarás escuchando en tiempo real la obra que tendrás que doblar, es decir, las voces de tu personaje y todas las voces que lo rodean y los sonidos, la cinta original, la estás escuchando a través de los audífonos. Es lo que se llama referencia y es un gran soporte a la hora de actuar y entender un poco el contexto en el que te estás desenvolviendo. Te metes totalmente en la grabación y te tienes que concentrar muchísimo en la referencia porque esto va a hacerte más rápido como actor de doblaje. De modo que no tengas que ver todo ese fragmento completo de película para entender que el actor está corriendo porque lo persigue un dinosaurio, porque está huyendo, porque entonces una roca, porque... Y ese sentir de lo que está pasando y esa interpretación te va a salir mucho más fácil si prestas atención a la referencia original que está en los audífonos. Es decir, escuchar es tan importante como hablar. Muy bien, entonces te encuentras allí, estás listo, tienes los audífonos puestos, la distancia apropiada con micrófono y la pantalla frente a ti. El director de doblaje comienza a indicar al operador de audio que está en la cabina con él qué take debe colocar en la pantalla. Es decir, ve el guión y ve tu nombre, el nombre de tu personaje, y dice, vete al minuto 1, segundo 2. El operador de la cabina te envía a ese minuto y es lo que vas a ver reproducido en la pantalla. En idioma original, tú también, por supuesto, busca rápidamente en el libreto dónde está ese minuto para que estés preparado. Lee tu línea, interiorízala, ve la pantalla, ponte en contexto y prepárate para doblar. Los actores de doblaje oyen ese diálogo en idioma original, el director da las indicaciones que cree convenientes, los actores ensayan si es necesario y cuando el director lo cree oportuno, da play y comienzan a grabar. Y el técnico de sonido sigue las indicaciones del director también para que todo quede en sincro, lip sync si hace falta mover algo. Es otra de las personas clave que está muy pendiente de que todo salga bien. Él ve en el software que no hayan picos de audio, que no se esté saturando el sonido, un montón de cosas de audio que yo estoy aprendiendo en este momento porque no estudié audio, pero es muy importante también conocer. Siempre, pero siempre una vez terminada la grabación de ese take, el director, antes de darlo por bueno, lo oye nuevamente, dice vamos a oírlo, y lo vuelve a colocar para ver cómo fue el resultado de ese take. Es decir, va a revisar la sincronía e interpretación y si todo ha quedado bien, le da el visto bueno y continúan al siguiente take. Y así sucesivamente hasta terminar con todos los takes de diálogo que tiene tu personaje y si esto queda listo, va a la mezcla. Generalmente es muy raro ver varios actores grabando en un estudio al mismo tiempo sus takes. Usualmente se graban en momentos diferentes y luego todo se une en mezcla. Aquí es donde termina de suceder la magia. Es decir, en la fase de postproducción se colocan todos los efectos sonoros sobre esos takes. Por ejemplo, cuando un personaje hace una llamada telefónica, usualmente no suena igual y él tiene que colocar ese efecto de audio allí para que se entienda que hay una llamada telefónica y esa voz está saliendo de un micrófono. Cuando un personaje habla desde muy lejos, también. Cuando un personaje habla desde una sala con mucho eco, también. Y así sucesivamente él va a colocar todos esos efectos de audio necesarios para que de verdad se vea parte de ese producto original, todas esas voces que se grabaron en un estudio.
Por supuesto, lo más importante a la hora de querer grabarte en casa es la insonorización, además de, por supuesto, los equipos. El más importante vendría siendo el micrófono, que es, digamos, la herramienta principal, junto al software, Pro Tools, Logic Pro, que son los más usados, y lo que va a ser el espacio en donde va a estar tu voz. Ok, pero ¿qué micrófono elijo? Obviamente no podemos comprar un micrófono de estudio porque son muy caros, extremadamente costosos y delicados. En sí, vámonos a micrófonos de rangos inferiores. Por supuesto, si puedes comprar uno así, excelente, pero hay que fijarse de que estos micrófonos tengan un nivel de ruido equivalente bajo. Yo estoy usando un Rode, el Rode NT1, y tiene 4 dBA. Tuve la equivocación de comprar un Yeti y tenía 16 dBA. Eso quiere decir que cuando grababa, el mismo micrófono me hacía un ruido que era increíblemente fastidioso. Eso es vital que no lo tengan. Entonces, que el micrófono sea de calidad es súper, súper importante. Por supuesto, traten de elegir un micrófono que permita registrar la mejor calidad posible en la captación de voz. Por supuesto, este tiene que tener un antipop, que es esta cosita que va adelante, que sirve para evitar los sonidos explosivos provocados por las letras B, P, F y la T. Además de que esto ayuda a disminuir el problema de la sibilancia. Como dije antes, hay que tener muy en cuenta dónde se va a realizar la grabación, ya que la sala debe de disponer de las mejores cualidades acústicas para la captación de las voces y así la grabación quede limpia y no se ensucie por ruidos de fondo, te suena un aire acondicionado, la nevera. Esto es lo más estresante cuando estás en casa, o incluso que el vecino esté aspirando, te va a fastidiar, que pase un avión. Es muy importante estar muy pendiente de esos ruidos y si pasa, volverlo a grabar desde cero porque se ensucia el tech y no sirve. También necesitaremos de una interfase de audio, unos audífonos, una buena computadora y la mayor cantidad de foam que puedan tener, esta goma espuma que permite insonorizar el espacio, y alfombras y mantas y todo lo que puedan encontrar excepto cartones de huevos. Esto es un mito y está ya comprobado. Hay varios videos interesantes de que en verdad eso no absorbe ninguna clase de ruido, ni reverb, ni nada, y no sirve. Si pueden forrarse un espacio de alfombras y foam acústico, sería ideal. Yo he visto actores de doblaje que se hacen sus propias cabinas súper pequeñitas de un armario viejo y las forran por dentro increíbles, o incluso las arman desde cero con madera, con MDF, y las forran por completo, de modo que quede súper hermético eso. Les puedo decir que es todo un reto hacer tu propia cabina de audio. Eso lo hice durante la cuarentena junto con mi esposo, que me ayudó muchísimo. Pero en sí, lo que les aconsejamos y es que siempre tengan en cuenta el sonido. Cuando vayan a pensar dónde forrar más, dónde poner esto o aquello, siempre hacer estas pruebas de escuchar el ruido que tiene el micrófono, del silencio que pueda captar, porque si entra algún ruido en la grabación, algo no está bien. Si colocas la cabina cerca de una pared que da con el vecino que siempre pone el aire, o si la colocas cerca de una nevera o de cualquier cosa que emita ruido. Incluso cuando yo grabo, apago el NAS. Bueno, tenemos un equipo de almacenamiento de datos en red que suena pero un poquitico porque está trabajando, ¿no? Apáguenlo y tratan de tener esa sala lo más callada posible. Ok, amigos y amigas, les tengo un bonus. Si escuchan mucho ruido de fondo es porque esta no es la hora de grabar. Mi vecina está lavando ropa y así sea muy poquito que lo escuchen, se está filtrando. Vean que esto parecería una tontería, pero no lo es. Ya cuando vayan grabando y se vayan adentrando en este mundo, van a ver que estos ruiditos mínimos, por mínimos que sean, estarán ensuciando el material y la grabación. Así que vamos a hablar del famoso acento neutro. ¿Qué es eso? Pues el acento neutro es el protagonista de todas las peleas entre los latinoamericanos de este sector. Todos dicen que tienen el acento neutro. Los chilenos, los peruanos, los venezolanos, los mexicanos, los argentinos, todos dicen que tienen el acento más neutro. Pero la única realidad es que esto es
inexistente. Esto no existe. El acento neutro es un constructo artificial y por ende no le pertenece a nadie. Es simplemente una forma de hablar cuando se trata de hacer un doblaje en cualquier parte de Latinoamérica. La realidad es que si vas a hacer doblaje de voces, tienes que dominar a la perfección este acento, el cual no trata de hacer una montaña rusa con el acento. Esto no es acento neutro, esto simplemente es una chorrada. Elige el insulto de tu preferencia, ¿sí? Pues eso no es acento neutro, ¿ok? Básicamente el acento neutro es una forma de pronunciación y de expresión que trata de normalizar toda esa onda de audio en un rango que se mantenga constante y continuo, ¿ok? Que no tenga picos arriba y abajo y que no tenga un cantadito, ¿ok? Básicamente eso. Si cantas, pues si tienes esa melodía típica, recordemos que todo acento tiene fonemas, es decir, cómo pronunciamos ciertas letras. Las Y, las doble L, que en Argentina se pronuncian tan marcadas como yegua o yo, no se pronuncian así en acento neutro. Las melodías usuales de los acentos se tienen que quitar y las palabras que nos caracterizan, así sabremos de dónde viene una persona. Precisamente dentro de lo que es el acento neutro siempre tiene que haber una onda normalmente que se hace de esta manera. Es lo más y completamente sencilla posible y siempre termina abajo. Cuando haces una pregunta, ¿cómo es tu nombre? ¿Ves? Bajo. Trata de hacer con tu mano el recorrido de las subidas y bajadas del acento y te propongo ahora un ejercicio. Además de las técnicas vocales y técnicas de proyección y modulación que son súper útiles, vamos a practicar para que logres obtener este acento neutro, además de ver muchas caricaturas dobladas y películas. Te propongo el siguiente ejercicio sencillo para despedirme y no hacer esto tan largo, ¿ok? Lo primero que vas a hacer es buscar un párrafo, ¿ok? Que te guste, puede ser una información interesante, algo que quieras leer en voz alta para practicar, que no tenga palabras tan enredadas, ¿ok? Para comenzar. Luego de que hayas elegido el párrafo, busca un espejo o colócate frente a un espejo y coloca tu celular frente a ti con la cámara encendida, ¿ok? Te vas a grabar, vas a iniciar el ejercicio leyendo en voz alta frente al espejo este párrafo con el acento habitual que tú utilices todos los días. Si tú eres de los llanos venezolanos o eres de Caracas y tienes ese acento bien marcado, el que es común para ti es el que vas a utilizar para comenzar el ejercicio. Vas a leerlo en voz alta, te vas a grabar y te vas a mirar frente al espejo, ¿ok? Ahora vas a pausar la grabación y vas a leer nuevamente este texto practicando el acento neutro. Este mismo párrafo lo vas a volver a leer en acento neutro. Naguará las sillas de la vecina. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio con un texto que me acaban de mandar para grabar. Como yo soy de Caracas y mi acento original de toda la vida desde allí, voy a grabar este texto con acento caraqueño, ¿ok? Ustedes siéntanse libres de hacerlo en su acento. Y dice así: cuando era pequeña, por ser fanática de lo paranormal, como fantasmas y espíritus, siempre me emocionaba mucho al llegar Halloween. Una vez, mis padres nos llevaron a mi hermano y a mí a un tour paranormal por la ciudad. Íbamos a visitar verdaderos lugares embrujados, que se decía tenían aterradores y malvados fantasmas reales. Estaba súper emocionada. O sea, hello. Ok, eso último no lo dice el texto. Vale, este mismo párrafo lo voy a leer ahorita en acento neutro. Voy. Cuando era pequeña, por ser fanática de lo paranormal, como fantasmas y espíritus, siempre me emocionaba mucho al llegar Halloween. Una vez, mis padres nos llevaron a mi hermano y a mí a un lugar paranormal por la ciudad. Íbamos a visitar verdaderos lugares embrujados, que se decía tenían aterradores y malvados fantasmas reales. Estaba súper emocionada. Ven que trataba siempre de caer hacia abajo, aunque le pusiera emociones y actuación, siempre trataba de mantener esa misma rítmica sin tratar tampoco de hacerlo aburrido y perder actuación. Un poco los dejo con esto y también
los invito a que me envíen sus propias narraciones, así les voy a poder dar un feedback más específico y lo pueden hacer a través de mis redes sociales o desde mi propio WhatsApp. Yo me divierto muchísimo haciendo esto. La idea es que vayan desarrollando su propio demo de voz, que se conozcan su voz, que sepan cuáles voces pueden hacer y cuáles no, que practiquen con ella, que la lleven al límite, que hagan personajes nuevos cada día. Y es eso, conocerse a sí mismo para luego poder poner en práctica todos los rangos de su voz. Recuerden que también si quieren hacer castings, tienen que tener listos el demo de voz. Así que si eres una persona que ya lo tiene, envíamelo, te puedo dar feedback sin ningún problema. Y si no lo tienes, mis recomendaciones es que te descargues Audacity, que es un programa de edición de audio gratis y sencillo de utilizar, y busques el micrófono que más se ajuste a tu presupuesto. Vale, rápidamente, si van a un casting, deberían saber que esto es algo que siempre tienen que hacer y van a fallarlo si no lo hacen. Anoten. Punto número 1. Marca todas las S's. Amigos venezolanos, siempre no las comemos. O en la mayoría de los casos, ¿ok? Pero recuerda decirlas siempre. Y si te cuesta, en todo texto, apenas estés en la prueba, llévate tu bolígrafo, subraya cada una de las S's. No te las puedes comer. Punto número 2. Pronuncia bien las Jotas. Jotas, no Jotas o Jotas. No lo sé. Solo J, así, J. No importa que sea exagerado. No importa que sea exagerado. ¿Ok? J. Recuerda pronunciar cada una de las letras. No te comas ninguna letra final y ten cuidado de que si una palabra termina con una letra y comienza la siguiente con la misma, no las unas. Puede significar que no te elijan. Y el último punto y el último consejo aquí flash que te doy es no exageres el acento neutro. Suena horrible cuando exageran. O sea, trata de con tu mano seguir todo lo que estás diciendo. Siempre utiliza ese refuerzo allí, y si notas que tu mano está haciendo unos movimientos de montaña rusa así, ¡wow! No, está quedando mal el acento neutro. Simplemente esos son mis últimos consejos para ti. Cuídate mucho y estoy en contacto para todas sus dudas, para lo que sea, ¿ok? Un abrazo gigante. Te deseo mucho éxito y me despido. Un gran abrazo. Hasta pronto. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima, amigos. Bueno, espero que les haya gustado esta masterclass. Por supuesto, si tienen cualquier duda, no dejen de comentarme. Yo, por supuesto, toda esta parte de lo que es el audio la estoy aprendiendo ahora también, así que sería muy interesante que cualquier pregunta que tengan yo la pueda validar con mis amigos ingenieros de sonido. Y que, por cierto, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado sobre las sugerencias y consejos para poder llevar a cabo esta cabina de grabación improvisada que tengo en casa. Y, por supuesto, a ustedes invitarlos a que no se rindan y que sigan sus sueños, que al final esto es muy bonito, es muy divertido y es muy gratificante al final del día saber que le estás dando una voz a un personaje que está allí para hacer feliz a algún niño o algún espectador que está disfrutando de una obra. Y con esto se despide Ivana Ochoa. Hasta otra oportunidad. Un abrazo. Cuídense por allí.